tardes. Les pido disculpas por la demora porque estamos empezando un poco tarde. Les pido que me disculpen, pero se debió a causas ajenas a mi voluntad. Así de que vamos a dar inicio. Eh, Dos cosas. Primero, me escuchan, hay buen sonido. Aparte de eso, se ve la presentación. Vamos a seguir con el tema de los principios del derecho notarial. Ya en la sesión anterior habíamos mencionado, referido algo al respecto del principio de rogación. Habíamos visto que el notario no puede actuar de oficio. Esta es una prohibición que tiene el notario en el artículo 77 del Código de Notariado, donde se determina que el notario no puede actuar de oficio. Alguien nos está saludando desde Tactic. Bien, entonces les decía que en el artículo 77 del Código de Notariado vamos a encontrar la prohibición que al notario le es prohibido, y nos vamos a ir a donde se determina que no puede extender certificaciones de hechos que presencia sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Es decir, que el notario de oficio por voluntad no puede ejercer la función notarial. Debe haber un requerimiento, es decir, debe haber una o varias personas que soliciten su intervención, su asesoría, su participación en el desarrollo del negocio jurídico que desean realizar. Luego tenemos el otro elemento del principio de rogación, cuando el notario actúa por disposición de la ley. El notario va a actuar por disposición de la ley cuando hay un precepto jurídico, es decir, cuando hay un artículo que regula su intervención, que exige o que ordena su intervención y que lo hace autorizar un instrumento público. Quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces cuando preguntamos, cite dos ejemplos de la actuación del notario por disposición de la ley, muchos me escriben remitir avisos. No, eso no es por disposición de la ley, esa es una obligación que tiene el notario. Además de eso, ahí no está autorizando ningún instrumento público. Lo que está haciendo es extender un aviso, un documento de carácter notarial que lleva la firma, que lleva el sello, y si el notario desea agregarle alguna otra información, pero ahí no está cumpliendo por disposición de la ley. Ahí lo que está haciendo es cumpliendo con una obligación que tiene de remitir los avisos. Actúa por disposición de la ley cuando existe un artículo, cuando existe un precepto jurídico que lo obligue, o que producto de ello, mejor dicho, que producto de ello autorice un instrumento público. Señalamos algún ejemplo como el artículo 101 del Código Civil, donde regula que el acta de matrimonio debe, ese debe es imperativo, es de que es una obligación, debe ser protocolizada. ¿Qué es lo que va a hacer para protocolizar el acta notarial de matrimonio? Porque cuando el notario autoriza el matrimonio, las personas le dicen, mire, me deja el acta, o me va a dejar el acta, o a qué hora nos va a entregar el acta. El notario le dice, no, el acta me la llevo, el acta me queda a mí, porque tengo que protocolizarla. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la voy a introducir entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Pero no es solamente de introducir el acta notarial de matrimonio. Hay que redactar un instrumento público que se llama acta de protocolación, o sencillamente instrumento de protocolación. Ese instrumento de protocolación solo lo firma el notario, ¿no? En el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, se determina cuando el notario sea el propio otorgante, utilizará la antefirma por mí y ante mí, ¿no? Es decir, él está siendo el otorgante y él está siendo el autorizante. Entonces, cuando vamos a protocolizar un documento por disposición de la ley, lo vamos a redactar, es decir, ese instrumento que vimos dentro de aquellos 7 se llama instrumento de protocolación o acta de protocolación, y entonces como ahí lo vamos a firmar solo nosotros como notarios, entonces lo vamos a autorizar con la antefirma por mí y ante mí.
El acta notarial de matrimonio es un ejemplo claro cómo se protocoliza, que debe protocolizarse. El acta notarial de matrimonio es un instrumento público. Las personas llegan y le solicitan al notario, le manifiestan su deseo de contraer matrimonio. Ahí está actuando a requerimiento de parte. El acta notarial la va a autorizar a requerimiento de parte. Además de eso, la van a firmar los requirentes. Las personas contrayentes van a firmar el acta notarial. Ya que el notario tiene el acta notarial que la ha autorizado, que ha terminado la ceremonia del matrimonio, lleva el notario a la oficina el acta notarial, toma una hoja de protocolo y la va a protocolizar, la va a introducir entre dos hojas de protocolo. Les digo, toma una hoja porque ahí va a redactar el instrumento o el acta de protocolación o de protocolización. La ley le llama de las dos maneras. Entonces, ahí el notario está actuando por disposición de la ley. Otro ejemplo que citamos fue el artículo 480 del Código de Comercio. En el artículo 480 se regulan los requisitos que debe contener el acta notarial de protesto. Es lo mismo que el matrimonio. La persona llega y le dice, licenciado, no me pagaron esta letra de cambio, no me pagaron el cheque en el banco, no me aceptaron la letra de cambio, es decir, un título de crédito. El notario lo que va a hacer es protestar ese documento, ese título de crédito. El ejemplo tal vez un poco más explicable, más fácil, es el del cheque. El notario recibe el cheque, se dirige a la agencia bancaria, se presenta ante el cajero pagador y le pone a la vista el título cheque. Porque hay quien dice que es título de crédito, otro que es documento de pago, pero eso lo verán ustedes en presenta el cheque y el cajero pagador le va a manifestar que no lo va a pagar. No se lo hago efectivo porque le falta una firma, no tiene fondos, cancelaron la cuenta, la que está consignado en letras es contradictorio con lo que está consignado en cifras. Hay una serie de justificaciones o de causas por las que no paga el cheque el cajero pagador. El notario va a autorizar el acta notarial de protesto, que presentó el cheque para su pago en tiempo, porque ese es otro elemento de protesto, que debe de presentarse dentro del tiempo que regula la ley, ¿no? Código de Comercio. Entonces, va a presentar el cheque en tiempo, que son 15 días para los cheques, que son 15 días corridos. Muchas veces se pide, como es sábado, es domingo, voy hasta el lunes. No, los 15 días cuentan corridos, los 15 días. Pero el notario entonces va a autorizar un acta notarial. ¿Por qué va a autorizar el acta notarial? Porque la persona interesada llegó a la oficina, le requirió, principio de rogación, le requirió al notario que se atendiera porque no le habían pagado ese cheque, ese documento, título de crédito. Con el acta notarial de protesto, ¿qué hace el notario? Pues conforme el artículo 480 del Código de Comercio, debe protocolizarla. El acta debe protocolizarla. Así lo regula el artículo 480 del Código de Comercio. Eso quiere decir que el notario tiene que protocolizar esa acta notarial. Y la va a protocolizar por mí y ante mí. Porque el cliente le pidió que protestara el cheque, pero no le pidió que lo protocolizara, porque eso lo regula la ley. Además, el cliente no lo sabe, salvo que sea un estudiante de derecho como ustedes o un notario. Pero la persona no lo sabe. La persona lo que quiere es ver por qué no le pagaron el cheque. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en la ley de colegiación profesional obligatoria, en el artículo 5, donde se determina cómo se constituye un colegio profesional. Y ahí vamos a encontrar que el colegio profesional se puede constituir a través de un acta notarial. Y esa acta notarial debe protocolizarla. La palabra debe, vean, ese es el elemento esencial. Cuando se encuentra el término debe, es imperativo, es obligatorio, el acta notarial debe protocolizarse. ¿Y quién va a protocolizar? Pues el notario que la autorizó. Igual del matrimonio. ¿Quién va a protocolizar el acta notarial de matrimonio? Pues el notario que autorizó el matrimonio. Y lo mismo sucede con el protesto. Bien. Otro ejemplo, yo quisiera a favor que, tal vez por cuestión de que hoy sí les pido disculpas y me siento un poco molesto con eso, conmigo mismo, porque vine un poco tarde, pero ahí no sé por qué hubo mucho tráfico.
Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 38 de la ley del organismo judicial. En el artículo 38 de la ley del organismo judicial, vamos a encontrar otro ejemplo de actuación del notario por disposición de la ley. En el artículo 38, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que deban inscribirse en los registros públicos, por ahí les envié una propuesta de un trabajo o una tarea o como ustedes le quieran llamar, hacer una nómina, una lista de registros públicos. Y vean que esto nos va a servir ya en el desarrollo del tema. Bien, voy a repetir. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base a los respectivos testimonios. Es decir, el notario está facultado para autorizar instrumentos públicos en el extranjero, siempre y cuando surtan efectos en Guatemala. Pues podemos ir a cualquier lugar del mundo, encontramos a un connacional, desea otorgar un mandato para un familiar que se encuentra en Guatemala, lo podemos redactar en el extranjero. Lo único que tenemos que tener son un par de hojas de papel bond, un bolígrafo y nuestros conocimientos y empezamos a redactar el mandato. Lo autorizamos en el extranjero como una escritura pública, solo que en papel bond, con base al artículo 42, 43 de la ley del organismo judicial. Entonces, con base al artículo 43 de la ley del organismo judicial, lo autorizamos en el extranjero, lo traemos a Guatemala y lo protocolizamos. La persona que lo firmó se quedó en el extranjero. Traemos el documento y lo protocolizamos. Y eso es por disposición de la ley. Porque para que surta efectos ese documento, tenemos que protocolizarlo. La única diferencia es que aquí lo puede protocolizar otro notario también, no el mismo notario que lo autorizó. Porque puede ser que el notario esté en el extranjero, pero que no venga pronto. Entonces puede enviarlo y otro notario que lo recibe puede protocolizarlo. Esa sería la diferencia, pero esos son temas del notariado 2. No quiero confundirlos, no quiero que nos sintamos así un poquito como, bueno, dijo una cosa y después otra, no. Y si no queda claro, yo les pido por favor que ustedes me lo hagan saber, yo con mucho gusto hablo más despacio. Pues lo repito. Sí, Keila, ¿verdad? Sí, licenciada, todos los documentos que hace un notario los debe de protocolizar o hay algunos que no se deben de protocolizar. Eh, no, ¿qué documentos deben protocolizar? Se me está adelantando un poquito, pero le voy a resolver la inquietud. En el artículo 63 del Código de Notariado se determina cuáles documentos pueden protocolizarse. En el artículo 63 dice, podrán protocolarse, que es lo mismo de protocolizarse, podrán protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley, que son los casos que hemos venido analizando por el momento, o por un tribunal competente, es decir, por un tribunal que ordene la protocolización de ese documento. Entonces ya tenemos ahí la primera categoría de documentos que pueden protocolizarse. Ya cuando vayamos un poquito más adelante vamos a explicar cuáles son los que puede ordenar el juez que se protocolice. Pero en el artículo 63 tenemos ese documento, los que están ordenados por la ley. Cite 3 documentos que deben protocolizarse, que estén ordenados por la ley. El acta de matrimonio y su fundamento, artículo 101 del Código Civil. Documentos que vienen del extranjero, que deban inscribirse en los registros públicos. Es que así debe ser la respuesta. No solo que vengan del extranjero, porque hay unos que vienen del extranjero que no se inscriben. Documentos autorizados en el extranjero que deban inscribirse en los registros públicos, artículo 38, ley de organismo judicial. Acta notarial de protesto, artículo 480 del Código de Comercio. Acta de constitución de colegio profesional, artículo 5 de la ley de colegiación profesional obligatoria.
Sí, sí debe darse aviso de las protocolizaciones, especialmente de las que vienen del extranjero. Cuando viene un documento del extranjero, sí estamos obligados a remitir aviso con base al artículo 40 de la Ley de Organismo Judicial. Pero es que ahí ya estamos entrando, me alegra mucho y los felicito porque surgen las dudas, surgen las preguntas, pero este tema ya es de notariado 2. No, sin embargo, yo voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que cuando lleguemos a notariado 2 ya lo podamos explicar de una forma más profunda. Entonces, atendiendo eso a la pregunta de Keila, ¿qué otros documentos pueden protocolizarse? Bueno, los documentos privados que tengan la firma legalizada, eso se pueden protocolizar también. ¿Y qué otros documentos? Los documentos privados que no tengan firma legalizada. Es decir, el notario tiene que calificar qué documentos son los que se pueden protocolizar. Pero ese es tema de notariado 2. Si ustedes ven el programa notariado 2, van a ver que vamos a encontrar el tema protocolización de documentos. Y ahí vamos a ver las distintas categorías, qué requisitos debe cumplirse, qué obligaciones, como el aviso que me preguntan, qué obligaciones tiene el notario cuando protocoliza un documento, venga o no venga del extranjero. Cuáles son las formas de protocolizar, porque hay dos formas de protocolizar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo, para que no se queden con la inquietud que alguien preguntaba si hay que remitir aviso, y que la que estaba preguntando qué documentos son los que deben o que pueden protocolizarse. Bien, si está clara la inquietud que plantearon, voy a continuar. Sí, gracias. Entonces, muy bien. Entonces vemos ahí que ese es el principio de rogación. El notario debe de actuar a requerimiento de parte. Artículo 1 del Código de Notariado. El notario no puede actuar de oficio. Artículo 77 del Código de Notariado. El notario puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Artículo 1 del Código de Notariado. Ahí están las dos formas cómo actúa el notario. ¿Cuáles son las dos formas cómo actúa el notario? Una, a requerimiento de parte. Dos, por disposición de la ley. Cite 3 documentos que el notario debe, que el notario autoriza por disposición de la ley. 3 documentos o 3 instrumentos públicos que el notario autoriza por disposición de la ley. Y ahí ya citamos algunos ejemplos. Bien. Si no hay dudas o comentarios con respecto al principio de rogación, pasaríamos al principio de consentimiento. Ya vimos que un elemento esencial en el derecho notarial es el consentimiento, y a eso se debe esa característica que tiene el derecho notarial, que actúa en la fase normal del derecho, llamada también fase in jus vivere, que quiere decir vivir dentro del derecho. Algo bastante complicado, pero tenemos que tratar de hacerlo, vivir dentro del derecho. Y ahora últimamente he estado viendo que está muy en mención lo de la función pública. Los funcionarios no pueden hacer más que lo que la ley les permite. En el 154 de la Constitución Política de la República está regulado. El funcionario o empleado público no puede hacer más de lo que la ley le permite. Eso es el principio de in jus vivere, vivir dentro del derecho. Pero el principio de consentimiento no solo es para el notario, sino que el principio de consentimiento, lo elemental, es para las partes contratantes. Las partes contratantes deben manifestar su consentimiento. Es decir, deben de aceptar los términos en que se va a llevar a cabo un negocio jurídico. Por eso existe aquella fase que se llama el iter contractus, toda la fase anterior al momento de formalizar el instrumento público. Porque las partes se reúnen, empiezan a discutir, al discutir quiero decir a platicar lo concerniente al negocio jurídico, el precio, la forma de la cosa, la entrega de la cosa, la forma de pago, es decir, todos esos elementos previos a ya materializar en un documento el negocio jurídico es el iter contractus. Pero el consentimiento es el elemental.
ya que se han puesto de acuerdo que el precio, ¿cómo lo voy a pagar? Mira, a mí no me alcanza el dinero, solo te puedo dar una parte, te pago el resto en, ¿qué? En un año, en 12 meses, en 24 meses. El contrato de arrendamiento es uno que tiene mucho elemento de eso. ¿Para cuánto tiempo vas a necesitar el inmueble? Bueno, pues lo quiero para 6 meses, lo quiero para 12 meses, o lo quiero para más, para 5 años, 60 meses. Pero esa es la voluntad de las partes. No, yo no te lo puedo dar a 60 meses, es mucho tiempo, 5 años. Esa es toda la parte de intercontractos. Por eso el principio de consentimiento es muy elemental. Y como les decía la vez pasada, ¿cómo se captura ese principio de consentimiento? Porque el consentimiento puede ser verbal. El consentimiento puede ser por gestos. Dice sí, con mueve así hacia arriba y hacia abajo, y dice sí, o dice hacia los lados, quiere decir que no, o con el dedito. No, ahí no hay consentimiento. El consentimiento, según la legislación, también puede ser tácito, pero en el caso del negocio jurídico, el consentimiento debe ser expreso, en el caso que lo vamos a materializar en el instrumento público. Por eso redactamos: el comprador en forma expresa manifiesta que acepta, o ambos contratantes en forma expresa manifiestan que aceptan los términos del presente contrato. Y hay quienes le ponen que aceptan el presente contrato en cada una de sus cláusulas. Entonces el consentimiento es muy elemental. ¿Y por qué es muy elemental el consentimiento? El consentimiento es elemental porque lo que hace constar el notario en los instrumentos públicos, en la mayoría, por supuesto, en la mayoría de instrumentos públicos, son negocios jurídicos. Es negocio jurídico. Y el artículo 1251 del Código Civil determina que para la validez del negocio jurídico se requieren 3 elementos fundamentales. Uno, la capacidad. Explíqueme qué es la capacidad. Y entonces ya el sustentante, el estudiante va a explicar qué es la capacidad. Es una aptitud que puede tener una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo, ¿no? Esa es la capacidad. La capacidad también puede ser la aptitud que ejerce una persona para ejercer derechos o contraer obligaciones en representación de otra, ¿no? En el caso de las personas jurídicas que actúan a través de su representante legal, ¿no? En el caso de los menores, los incapaces y los interdictos, que van a actuar a través, también los ausentes, que van a actuar a través del representante legal. Por supuesto que tiene una denominación especial, ¿no? Entonces, el consentimiento es eso, el principio de consentimiento. Y el negocio jurídico, acordémonos que el negocio jurídico, todo negocio jurídico es un acto o es un contrato. Pero para que sea contrato tiene que haber dos o más partes, ¿no? Si no hay 2 o más partes, pues no es contrato. 1517 del Código Civil. Hay contrato cuando 2 o más partes convienen en crear, modificar, extinguir una relación de derecho, ¿no? Derechos y obligaciones. Entonces, ese es el negocio jurídico. Que puede, todo negocio, todo contrato es negocio jurídico. Todo contrato es un negocio jurídico y necesita capacidad, necesita consentimiento y necesita que el objeto sea lícito. Pero no todo negocio jurídico es contrato, porque si no hay 2, no es contrato. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Y ya hemos avanzado en este tema. ¿Cómo se materializa el negocio jurídico en el instrumento público? Bueno, el negocio jurídico, de conformidad con el artículo 29, numeral 12, se va a materializar con la firma. Y eso ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores. La firma
es la representación gráfica del consentimiento. Y si la persona no puede o no sabe firmar, lo va a hacer con la impresión digital del dedo pulgar derecho. U otro. Puede ser el medio, puede ser el índice, puede ser el meñique, o puede ser el pulgar derecho izquierdo, pero el notario debe de especificar en el instrumento qué impresión digital o dactilar es. Y en este caso debe de firmar una persona a ruego, se llama testigo rogado. En el artículo 29, numeral 12, vamos a encontrar las firmas de los otorgantes. Por eso cuando ellos firman o ellos materializan el consentimiento, ya sea con la firma o la impresión digital, se llama otorgamiento. Explique qué es el otorgamiento. Es el momento en que las partes contratantes materializan su consentimiento a través de ¿qué? De la firma. Y si no puede o no sabe firmar, a través de la impresión digital. Caso en el cual deberá firmar otra persona a su ruego. Y lo vamos a leer. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Y la del notario precedida de las palabras ante mí. Hago énfasis en esto porque en algunas, ya le doy la palabra madre, en algunas oportunidades me consignan ante mí y después se las firmas. No, las firmas, el ante mí solo va antes de la firma del notario. Le escucho, madre. ¿Podría repetir el concepto de otorgamiento, por favor? Pues, el otorgamiento es el momento en el cual las partes contratantes, si se tratara de contrato, o la parte interesada, plasma su consentimiento en el instrumento público a través de la firma o de la impresión dactilar. Si no sabe o no puede firmar el otorgante. En este caso, firmará un testigo a su ruego. Esto lo encontramos en el artículo 29. Por supuesto que la redacción es diferente. Acá dice o regula las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital del dedo pulgar derecho. Y en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. A veces hay grupos, hay copropiedad. Si un inmueble pertenece a 3 personas, ya hay copropiedad. Y si las 3 personas no pueden o no saben firmar, van a dejar la impresión digital del dedo pulgar derecho u otro que va a especificar el notario. Y entonces va a firmar un testigo por los 3, que representan un mismo derecho. ¿Qué derecho representan? Pues, representan el derecho de los copropietarios o representan el derecho de los compradores. Puede ser que los propietarios sí puedan firmar, pero los que van a comprar no puedan firmar. Entonces, por eso representan un mismo derecho. ¿Y qué derecho representan? El derecho de los propietarios. ¿Y cuál es el derecho de los propietarios? Disponer de la cosa dentro de los límites que regula la ley. Eso es la propiedad. Entonces, vemos ahí que está claro. Y luego viene el último párrafo de la numeral 12. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Entonces vamos a ver el principio de consentimiento y el principio de rogación desde el punto de vista que el notario está actuando por disposición de la ley. Yo autoricé un acta notarial de matrimonio. Tengo el acta notarial de matrimonio. La voy a protocolizar, la voy a incorporar en el protocolo.
y eso lo voy a autorizar por mí y ante mí. ¿Cuáles son las dos formas de autorizar los instrumentos públicos? Cuando firman las personas contratantes, cuando hay otorgamiento, firman las personas, luego las palabras ante mí y la firma del notario. Esa es una forma de autorizar. Cuando no hay personas contratantes, porque el notario está actuando por disposición de la ley, entonces el notario es el otorgante y es el autorizante, y entonces la firma la va a precedir de las palabras por mí y ante mí. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el principio de consentimiento. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Lo importante son los fundamentos jurídicos. ¿Sí? Alexia, sí, te escucho. Buenas tardes, disculpe, ¿podría repetir lo del notario cuando no hay parte, sino que él otorga y él firma y también Él otorga? otorga y autoriza. Él otorga y autoriza. Tenemos que irnos familiarizando con la terminología notarial. Hay terminología notarial. Cada área del derecho tiene su argot, su léxico, su terminología. Nosotros al otorgamiento, o cuando las personas firman, le llamamos otorgamiento. Bueno, no nosotros, sino la doctrina le llama otorgamiento. La ley también, la firma de los otorgantes. Ya le doy la palabra a Rodolfo. La firma de los otorgantes. Ese es el otorgamiento. El momento en que las partes contratantes o la parte interesada, si no hay contrato, si solo hay uno, firma otorgamiento. Y cuando el notario es el propio otorgante, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el notario el propio otorgante? Si leemos el artículo 77, Código de Notariado, ya le doy la palabra a José. El notario puede autorizar su propio testamento. Vengo yo, tomo hojas de mi protocolo, no es mío, es del Estado, pero tomo hojas del protocolo que tengo a mi cargo y redacto mi testamento. Claro, con las formalidades que exige el artículo 42 del Código de Notariado. Redacto el testamento y como yo soy el otorgante, yo estoy disponiendo de mi patrimonio. El patrimonio integra el activo y el pasivo. Yo estoy disponiendo de mi patrimonio para cuando ya no esté físicamente, yo soy el otorgante. Pero la ley me faculta que pueda autorizar mi testamento. ¿Cómo lo voy a autorizar? Por mí y ante mí, porque yo soy el propio otorgante. Creo que ese es un buen ejemplo cómo se lleva a cabo el otorgamiento a través de la antefirma por mí ante mí. El otorgamiento y la autorización, las dos cosas. José, le escucho. Así una duda sencilla, licenciado. El otorgar y autorizar eran las dos formas ¿de qué cosa dijo, por favor? Vean, le voy a tratar de leer. El otorgamiento, hay dos formas de otorgar. Yo puedo otorgar, puedo ejercer derechos y contraer obligaciones, puedo otorgar mi consentimiento de dos formas. Uno, con mi firma. Si no puedo firmar, con mi impresión digital. Pero en este caso debe firmar un testigo a mi ruego. Esa es una forma de otorgamiento. Con la impresión digital, firmando un testigo a ruego. Y la otra forma de otorgamiento es con mi firma. Ahora viene la autorización. La autorización también tiene dos formas. Cuando hay firmas de personas contratantes, de personas interesadas, el notario va a autorizar con la antefirma ante mí. Cuando no hay contratantes, cuando el notario está actuando por disposición de la ley, el notario va a autorizar con la antefirma por mí y ante mí. No sé si ahí en ese sentido iba su duda, José. Sí, licenciado, gracias. Bien. Entonces, ya salimos del principio de consentimiento. Si no hay más dudas, más comentarios, observaciones, preguntas, vamos a pasar entonces al principio de la fe pública. En el artículo 1 del Código de Notariado, se determina que el notario tiene fe pública. El notario tiene fe pública. ¿Qué es eso de fe pública? ¿Qué es? ¿En qué consiste la fe pública? Y muchas veces cuando preguntamos esto, me dicen, es aquella que tiene el notario, pero ¿aquella qué?
¿Dónde la tiene? Hay que buscar dónde la tiene. Es aquella que tiene el notario. No, esa no es respuesta. ¿Qué es la fe pública? Pues la fe pública es una potestad, es un atributo, es una facultad que el Estado le confiere a ciertos funcionarios. Esto es la fe pública, es una potestad, es un atributo o una facultad, si ustedes quieren, hay tres formas de decirlo, que el Estado le confiere a ciertos funcionarios. Vean la palabra funcionarios. El que tiene fe pública es un funcionario. ¿Quiénes tienen fe pública? Bueno, ir al artículo 186. ¿Alguien me hace favor de leer 186 del Código Procesal Civil y Mercantil? Nadie tiene este Código Procesal. Artículo 186, licenciado. Gracias, Andrés. Muy bien, Código Procesal Civil y Mercantil. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que... Ahí estamos, Andrés. Gracias, ahí estamos. ¿Quiénes tienen fe pública? Pues ciertos funcionarios y empleados públicos. Y el notario. Los documentos extendidos por notario, funcionario y empleado público. ¿Qué diferencia habrá entre funcionario y empleado público? ¿O no la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un empleado y un funcionario público? Entonces vemos que dice, producen fe y hacen plena prueba. Producen fe. Se tienen por cierto. Eso quiere decir, se presume que es cierto, que es verdadero, que es auténtico. Se presume. Es decir, hay una presunción. Así como mencionan la presunción de inocencia. Pues igual, la fe pública se presume que lo que autorizó el notario es verdadero, es cierto. Es fidedigno de los otorgantes. Es su voluntad. Eso es. Se presume. ¿Por qué se presume? Porque si aparece alguien interesado, lo puede redarguir, lo puede impugnar, ¿no? De nulidad o de falsedad. ¿Le escucho, Telma? Gracias, licenciado. Solo como comentario, yo vi un documento hoy donde firmaron unas personas, era un contrato, y al final legalizó las firmas de una notaria. Pero las personas firmaron al revés, o sea, en el nombre de una firmó la otra y en el otro nombre, o sea, firmaron al revés. Ese sería entonces un documento que se puede redarguir. No, porque no sé por qué consignaron el nombre de las personas. Me imagino que hay quienes tienen ese hábito, consignan el nombre de las personas abajo y arriba firma la persona interesada. No sé si era otorgante o si era un documento privado. Eso no lo hacen, porque ahí está la firma, ahí se quedó el consentimiento, que se equivocó en el nombre, pero al momento de poder, si lo van a redarguir, ¿de qué lo podían redarguir ahí? Pues posiblemente de nulidad, de falsedad no creo, porque fueron las personas las que firmaron, entonces podría ser de nulidad, pero al momento que se lleva ante el juez va a decir, sí, esa es mi firma, cada quien va a decir, sí, mira mi firma, pero firmamos cruzados, firmamos equivocados. No, eso no lo haría, no sé, no es una causa para redarguirlo de nulidad. Es muy mal hábito consignar el nombre de los otorgantes, ¿no?, donde van a firmar. Porque el código notariado, por lo menos en las escrituras públicas, no existe. Otro mal hábito que hay, es mal hábito. Otro mal hábito que hay es que la persona firma y a la par consigna la impresión digital. Y le digo yo en una oportunidad, mire, pero ¿y por qué aparece una impresión digital? Por seguridad. ¿Qué más seguridad que la fe pública que tiene el notario? Nosotros mismos tenemos la culpa, ¿sí?,
que nos desprestigien la profesión. Nosotros mismos tenemos la culpa por esos malos hábitos. El Código de Notariado nos regula la firma de los otorgantes y a la continuación su impresión digital. Eso no lo regula. Ni porque dígame es que le quiero por seguridad. Hay quien le dice todavía, por curarme en salud. ¿Y por qué se va a curar en salud si tiene fe pública? Entonces eso de consignar los nombres abajo de donde van a firmar las personas es mal hábito, ¿sí? Y eso no lo hace posible de redarguirlo. Bien. Gracias. Muy bien. Sí, Armando, lo escucho. ¿Y se puede firmar digitalmente, licenciado? Ah, es que ese es otro tema. En Guatemala, por el momento, los instrumentos públicos no se pueden ni otorgar ni autorizar digitalmente. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es la firma electrónica? Porque tendría que existir una firma electrónica. Y para que se tenga una firma electrónica, tenemos que contratar a una autoridad, a un ente autorizado para que nos habilite la firma electrónica. Porque la firma electrónica no es esa que hacemos en las pantallas que a veces nos ponen a firmar. Es que yo le pregunto porque me hicieron favor de enviarme un acta. Es una acta de asamblea ordinaria que dice firmado digitalmente por el nombre del notario. En Guatemala no está regulado. Simplemente, como usted me dice, me enviaron, es posible que del país donde lo enviaron, es posible que sí esté permitido la autorización digital o la firma electrónica, sería lo que tendríamos que hablar. En Argentina, por ejemplo, ya están tratando de aplicar el protocolo electrónico, pero no, firma electrónica para los instrumentos públicos. ¿Cómo voy a dar fe? ¿Cómo voy a dar fe que la firma es auténtica? Sí. Es que no, me dio duda porque hasta el final sí está la firma en físico del notario, pero en el documento que me mandaron aparece firmado electrónicamente, pero en el documento sí está hecha la firma a mano y dice ante mí y abajo la firma. ¿Pero es notario extranjero o notario guatemalteco? No, es de aquí. ¿Perdón? Es de aquí de Guatemala. Pero no está válida la firma electrónica. No sé por qué lo hizo. Bien, entonces les decía que la fe pública es eso, es ese atributo que el notario recibe del Estado para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autorizan. No solo la firma, el contenido del contrato. Por eso, si vamos a leer detenidamente el artículo 29, vamos a ver el infragito notario da fe de todo lo escrito. De todo lo escrito. El precio, las condiciones de pago, la forma de entrega, los intereses pactados, todas las condiciones, el infragito notario da fe, todo lo escrito. Y entonces, ese robustecimiento que le da el notario al instrumento público. No es nada más de decir, mire, esa firma es falsa, mire, ese no es el contenido de lo que yo quería que tuviera, mire, esa no es mi firma, tiene que irse ante un juez para redarguirlo, ya sea de nulidad o sea de falsedad. Y eso es el principio de fe pública. La fe pública no solo tiene el notario, ahí vemos en el 186 funcionarios, los funcionarios públicos tienen fe pública. Por ejemplo, el registrador general de la propiedad, el registrador mercantil general de la República, el registrador de procesos sucesorios, el registrador de electrónico de poderes, el registrador de ciudadanos, ¿no? Ellos tienen fe pública. ¿Por qué cuando nos extienden los antecedentes penales, los antecedentes policiales, por qué los exigen y que llevan los requisitos y va la firma? Tienen fe pública, se presume que es cierto. Es esa presunción. Se presume que es cierto. Entonces hay funcionarios y hay empleados públicos en el ejercicio de su cargo. En el ejercicio de su cargo porque si está de vacaciones, si está suspendido por el Seguro Social o si pidió una licencia, pues entonces no está en ejercicio del cargo. Mientras que el notario
en todo momento, las 24 horas del día, aunque dicen que hay un día que tiene 25 horas, no sé cómo lo van a hacer. Las 24 horas del día, el notario tiene fe pública. Los 366 días, porque ahora es bisiesto, las cosas cambian. Los 366 días del año y las 24 horas del día, el notario tiene fe pública. Entonces, ese es el principio de fe pública. Y esos son los fundamentos jurídicos. Si no hay otra duda, algún otro comentario, vamos al principio de publicidad. Aquí tenemos que ver la Constitución Política de la República. Hay una ley de información pública. Hay una ley de información pública. ¿Y qué nos puede afectar a los notarios la ley de información pública? ¿Nos afectará o no nos afectará? Entonces les dejo la inquietud, la duda, si nos afecta o no nos afecta la ley de información pública. Pero para mientras llega a eso, vamos a ver en la Constitución Política de la República, ya vamos a encontrar en el artículo 30. El artículo 30 de la Constitución Política de la República, todos los actos de la administración son públicos. Alguien va a decir, pero el notario no es de la administración. No, es cierto, el notario no es de la administración, pero el notario es un funcionario público, porque tiene fe pública y porque ejerce una función pública. Entonces, vamos a tomar en cuenta el artículo 30. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados, o sea, nuestros clientes o cualquier otro interesado, los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones. El notario extiende copias de los instrumentos que autoriza. Hay copia simple, hay copia legalizada, hay testimonio especial, es decir, el notario extiende copias. Informes. Pues sí, el notario puede dar un informe, llega alguien a su oficina y le dice, mire, necesito saber en qué condiciones se llevó a cabo pues, un contrato de compraventa. Pues sí, ya lo vamos a ver si hay límites, si no hay límites. Pero ahorita estamos en el principio de publicidad y ahí lo vamos a ver. Ahí está el principio de consultas y copias, ¿no? En la fase, el principio de publicidad tiene dos fases, dos elementos. La fase de consulta, cuando la persona llega y le dice, mire, quiero saber, mire, yo hace tiempo vine a otorgar mi testamento, no me recuerdo a quienes instituí de legatarios y a quienes instituí de herederos, no me recuerdo, quiero saber. Una fase de consulta. Y otra fase de copias. Porque aquí en el artículo 30 se regula reproducciones, son copias, ¿no? Y certificaciones. ¿Extenderá certificaciones el notario? Sí, el notario extiende, muy pocas, porque muy pocas en la ley nos obliga a extender certificaciones. Un ejemplo es el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde tenemos que extender certificación. Así lo regula el artículo 442. Lo que pasa es que ese es un tema de notariado, pero sí ahí nos obliga a extender certificaciones. Entonces, por eso tomamos estos elementos del artículo 30 de la Constitución. Lo vamos a leer ya sin interrupciones. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que solicite la exhibición de los expedientes que desee consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Eso no nos interesa. Eso no nos interesa. Pero veamos lo que sigue. Salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Los particulares son nuestros clientes. A ellos les prestamos nuestros servicios profesionales.
Y todo lo que nuestros clientes nos van a manifestar, lo recibimos en calidad de sigilo profesional. Por eso existe el Código de Ética Profesional, que lo vamos a estudiar más adelante. Y por eso existe un delito que se llama revelación de secreto profesional. Todo lo que nuestros clientes, sea íntimo o no sea íntimo, lo que nos van a manifestar, lo recibimos en calidad de sigilo profesional. Es decir, en calidad de secreto profesional. Porque eso nos obliga, el artículo 5 de la ley, del Código de Ética Profesional, nos obliga a conservar el secreto. Guardar el secreto profesional es un deber y es un derecho. Es un deber y es un derecho. Eso lo encontramos en el Código de Ética Profesional. Nosotros no podemos comentar lo que nuestros clientes nos llegan a manifestar. Es parte del principio de publicidad. No podemos hacer público lo que nuestros clientes nos manifiestan, porque podemos incurrir en un delito que se llama revelación de secreto profesional, regulado en el Código Penal. Entonces vemos ahí el principio de publicidad, qué alcances tiene y cómo lo vemos regulado en la Constitución Política, que se trate de, salvo el caso de datos, información, de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. No hay necesidad que nuestro cliente nos diga, mire, licenciado, lo que yo le voy a manifestar, le pido que lo conserve como secreto profesional. No hay necesidad. El Código de Ética nos obliga a que toda la información que recibimos de nuestros clientes la tenemos que guardar en calidad de secreto profesional. Bien, eso es lo que tenemos en el artículo 30 del Código de la Constitución Política en cuanto al principio de publicidad. Ahora veamos el artículo 31. ¿Qué tiene para el notario el artículo 31? Y aquí hay elementos muy importantes. ¿Qué tiene para el notario el artículo 31? Relación al principio de publicidad. Ay, yo lamento haber venido muy tarde. Ya casi estamos en tiempo. Bien, vamos a terminar aquí. En el artículo 31 encontramos lo siguiente: acceso a archivos y registros estatales. Subrayen ahí. Miren, por eso es importante que tengan sus leyes ahí al alcance. Registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque nos vamos a ir al artículo 22 del Código de Notariado. En el artículo 22 del Código de Notariado vamos a encontrar algo muy importante. 21. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. El registro notarial. La Constitución menciona cualquier otra clase de registros estatales. Y el Código de Notariado regula que el notario tiene un registro notarial. ¿Y qué es el registro notarial? Pues el registro notarial no es más que el protocolo. Es el protocolo. Veamos el artículo 8. Vean cómo vamos integrando la norma jurídica. Y eso es lo que necesito que ustedes me hagan al momento de responder sus variantes. Eso es lo que necesito. En el artículo 8 del Código de Notariado vamos a encontrar algo muy importante que tiene relación. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Registra, ¿sí? De conformidad con esta ley, el Código de Notariado. El Código de Notariado, nosotros le decimos Código de Notariado, pues no es ley, no es código, es ley.
El código es el Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Código Comercio, esos son códigos, esta es ley. Pero nosotros le decimos código, así se la pasta, código notarial. Bien. Y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces el protocolo es un registro estatal. El protocolo no es del notario. Ah, mi protocolo, no es de nosotros. El protocolo es del Estado. Artículo 19 del Código de Notariado. El artículo 19 regula. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Es depositario. Ahí está el fundamento jurídico. El protocolo no es del notario, es del Estado. ¿De quién es el protocolo? Es del Estado. ¿Por qué es del Estado? Es un registro estatal. ¿Y por qué es un registro estatal? Porque ahí se registran los negocios jurídicos, los actos o contratos que el notario autoriza. ¿Ven cómo se va integrando la norma jurídica de la Constitución Política? 30 y 31, nos trasladamos al Código de Notariado, 21, 8 y 19 del Código de Notariado, siguiendo el orden. Bien, lamento mucho, ya estamos en tiempo, lamento mucho, perdí 15, 20 minutos, lo lamento. Bueno, pero creo que avanzamos en cuanto a estos principios que tenemos ya aquí en pantalla. Vimos las dos fases, la fase de consulta y la fase de copias. Y tal vez para terminar vamos a leer en el artículo, ahora sí, el artículo 22 del Código de Notariado, donde se materializa el principio de publicidad. Pero veamos esto. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Cualquier persona que tenga interés. Llega la persona y dice, mire, yo estoy entendido que mi cónyuge vino a firmar con usted una escritura de arrendamiento, de compraventa, de mandato. Quiero saber en qué términos. El notario le va a preguntar, ¿y qué interés tiene usted? Ah, es que soy el cónyuge. Bueno, demuéstralo. Demuéstralo. ¿Cómo lo va a demostrar? Ah, aquí está mi certificación de pastilla de matrimonio. Con esto acredito que soy el cónyuge. Por eso cualquier persona que tenga interés. Pero no es solo no es curiosidad, es interés. Ah, es que me da curiosidad en qué términos lo firmó. No, es interés. ¿Y cómo pues se va a acreditar ese interés? Con el documento. Mire, estoy enterado que mi papá vino a otorgar su testamento. Claro, eso sí no se puede hacer. Eso sí no lo puede mostrar el notario. Pero llega y dice, mire, tengo entendido que mi amigo hace muchos años vino a otorgar un testamento aquí y tengo entendido, él me dijo que me iba a dejar algo en su testamento. Quiero ver si me dejó algo. Ay, tiene interés. Pero ahí tiene que demostrar no solo el interés, sino que tiene que demostrar que la persona ya falleció. Porque dice el artículo 22, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes. Mientras esté vivo el otorgante de un testamento, no se puede hacer público a cualquier persona que tenga interés, solo a él, solo al que otorgó. Pues solo a ellos corresponde ese derecho, solo al otorgante. Si el notario, pues oigan hasta dónde llega este principio de publicidad, si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia, por 24 horas, que le dará al notario, dictará la resolución que corresponda. Artículo 22 del Código de Notariado. Y nos vamos a ir al artículo 74 del Código de Notariado para ir complementando el principio de publicidad. En el artículo 74, 73, vamos a empezar 70. El notario está obligado a extender testimonio o copia. A ver qué dice Irma. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta, fíjese que nos toca la otra clase. Sí. Ya son las 45. Sí, ya, yo lo voy a terminar. Disculpe, licenciado.
No, yo le agradezco. Yo les pido disculpas a ustedes por haber venido tarde. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple a los otorgantes o sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. Ahí vamos a seguir, entonces lo vamos a dejar ahí. Artículo 73 del Código Notarial. Bien, que tengan buena tarde. Nos vemos. El lunes es presencial. El lunes nos vemos en la facultad. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde, Lee. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Pásenla bien.